Muchas gracias, vicepresidente. Hoy, 11 de marzo, se cumplen 17 años del mayor atentado contra los españoles y contra nuestra soberanía. Hoy, 11 de marzo, 10 explosivos causaron la muerte a casi 200 víctimas y más de 2.000 heridos. Unos atentados que se produjeron, sin lugar a dudas, para torcer el pulso de la historia y especialmente las elecciones que habrían de celebrarse 3 días después. Elecciones que ya dijimos en su día que habrían de haberse aplazado ante la conmoción nacional que suponían esos atentados. Atentados que quisieron cambiar este sistema, que quisieron imponer su voluntad totalitaria. Y, por tanto, hoy comienzo mis palabras recordando a esas víctimas y dejando muy claro que lucharemos hoy desde la oposición y pronto desde el Gobierno de la Nación por la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad de todas las víctimas del terrorismo, para que se sepa quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes financiaron esos atentados, quiénes fueron sus cómplices y encubridores y quiénes fueron sus beneficiarios. Y, por tanto, hoy, 11 de marzo, es un buen día para recordar que los enemigos de España llevan décadas intentando alcanzar 2 grandes objetivos. 1, doblegar la soberanía nacional que corresponde a todos los españoles. 2, conculcar las libertades fundamentales que nos pertenecen a todos los españoles. Esa soberanía nacional que viene siendo atacada, aceptando tanto la izquierda como la supuesta derecha la imposición totalitaria de los separatismos, aceptando supuestos derechos de autodeterminación, concesiones infinitas de las competencias del Estado, desarmando al Estado frente al separatismo y aceptando también la imposición del globalismo totalitario, del globalismo multiculturalista, el que nos lleva a una invasión migratoria, el que quiere disolver a los Estados-nación como España en un magma indefinido de control internacional de la nación española. Y frente al ataque contra la soberanía nacional, el ataque contra las libertades fundamentales, atacando la libertad de prensa e información mediante el control y la subvención de los medios de comunicación, atacando la libertad de educación mediante las leyes Celaá o aceptando el adoctrinamiento en las escuelas por el separatismo, aceptando el ataque contra la libertad al trabajo y a la propiedad, dándole carta blanca a esos sindicatos de la coacción, esos sindicatos con los totalitarios a las puertas de las fábricas, no aceptando el derecho a trabajar frente a su imposición de huelga o permitiendo acabar con el derecho a la libertad de propiedad, permitiendo la ocupación ilegal de las propiedades. Y también conculcando la libertad de pensamiento, la libertad de pluralismo político, no permitiendo a fuerzas políticas como las de Vox ejercer campañas electorales en libertad, o imponiendo la memoria histórica, la mentira histórica frente a los españoles. Y esto lo han hecho mediante 3 medios. Estas imposiciones contra la libertad y esta conculcación de la soberanía nacional de los españoles lo han venido haciendo durante décadas con 3 medios. 1, con la violencia del terrorismo sanguinario durante años, la banda terrorista ETA y otras organizaciones criminales. 2, con la violencia en la calle, los Kale Borroka, los CDR o las excusas de violencia para quemar las calles por el delincuente Hasél. Y 3, con el control de los medios, de control precisamente, de independencia. Y hoy hablamos de uno de esos medios de control que intentan llevar a cabo por el sometimiento a la política, es decir, controlando a la justicia. ¿Qué es esta proposición de ley?
Una pieza más en esa estrategia de acabar con las libertades y con la soberanía de los españoles. Algo de lo que han sido responsables durante décadas quienes han estado en el Gobierno de España, aceptando que los jueces han de estar sometidos al control de los partidos políticos, aceptando la máxima del ahora me toca a mí. Y eso es lo que hay detrás de esta reforma. Porque lo que están diciendo sus promotores del Gobierno es ahora nos toca a nosotros ser quienes desde el Consejo General del Poder Judicial decidimos quién es el presidente del Tribunal Supremo, de las audiencias provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, los presidentes de sala, quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo o quiénes son los magistrados del Tribunal Constitucional o quién es el director de la Escuela Judicial o el director del Centro de Documentación o quién es el promotor de la acción disciplinaria. Eso es de lo que estamos hablando, de colocar sus fichas, de colocar a sus peones. Y frente a esto, desde Vox, una vez más, queremos reivindicar el Estado de Derecho, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, que es la única que nos va a garantizar frente a los abusos totalitarios que he mencionado antes, la que nos va a garantizar el respeto a las libertades fundamentales, las que va a ayudarnos a luchar desde los tribunales contra el separatismo liberticida totalitario que enfrenta a los españoles. Y por eso a ustedes, que se les llena la boca hablando del bloqueo de los órganos constitucionales, les decimos: lo que queremos desde Vox es bloquearles las manos a los políticos para que dejen de meterlas en la justicia y desbloquearles las manos a los jueces y magistrados para que puedan votar en libertad entre jueces y magistrados, para que puedan votar en libertad y en democracia quienes han de formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Ustedes, los políticos, son los que tienen bloqueada ese órgano judicial por sus intereses bastardos. Desbloqueen sus intereses, dejen en paz a la justicia y dejen que en España haya Estado de Derecho. Muchas gracias.